Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje en un bus premium ETM, ruta Valdivia-Santiago, además de algunas escenas en esta bella ciudad del sur de Chile. Disfrutemos juntos de este episodio de Ando en Bus. Los videos tienen subtítulos en muchos idiomas para que los disfrutes. Yo venía llegando desde Neuquén, me quedé en Temuco en la noche y pasé la tarde en Valdivia antes de devolverme a Santiago. Poco enredado, pero fue un viaje muy entretenido. Para quienes no conocen, Valdivia es una de las ciudades más lindas del sur de Chile, para algunos es la ciudad más linda y he tenido el placer de estar muchas veces y me sigue pareciendo una ciudad hermosa, muy hermosa. Si quieren ver solo el viaje en el bus, pueden adelantar el video hasta el minuto que aparece en pantalla, pero creo que la previa es importante por la atmósfera. El terminal de buses de Valdivia está al lado del río Calle Calle, junto a la costanera. Es una postal muy linda para quienes nos gusta este tema de los buses, de transporte, de tomar fotos. Puedes ver y fotografiar buses muy bonitos con el río en el fondo, como este bus de ETM que va a Chiloé, hacia la ciudad de Castro. Una belleza, busca el Vistabus DD. El pronóstico de tiempo decía que llovería, cosa muy habitual en Valdivia, llueve mucho, pero afortunadamente no llovió tanto cuando me tocó caminar. Pude estar en la costanera de la ciudad, ver un poco de atardecer con las nubes que había. El terminal que está en la costanera está cerca del centro de la ciudad, son como 1,5 km caminando, tampoco es tanto. Y este video es de mayo de 2022, otoño, temporada muy baja. Así que los barcos de turismo casi no están trabajando, no hay muchos turistas, hay algunos barcos que trabajan pero son pocos. Por ejemplo, en este barco estaban arreglando las mesas, probablemente tengan un paseo nocturno en el río, con cena, con bailes. Eso es la esencia de Valdivia. La gente acá viene a ver una ciudad con influencia alemana, con ríos navegables, montones de paseos posibles en estos barcos, paseos en parques urbanos, pueblos con comidas típicas, bosques hermosos y profundos, innovación y ciencia universitaria. En el río ven una lancha que funciona con energía solar. También la ciudad tiene astilleros, han construido barcos enormes, cruceros antárticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la postal típica es desde el puente Pedro de Valdivia. Esta es la foto habitual que todos toman, que está en las revistas, en los museos, en los folletos, con los barcos de turismo, la costanera y la feria fluvial, que es esa parte con el techo onduladito donde venden pescados y verduras. Ya con esta vista, yo me fui caminando al terminal de buses, rogando que no lloviera y afortunadamente no llovió tanto, no me mojé. Llegué bien al terminal para poder esperar y tomar el bus de este viaje, este bus ETM Premium que vieron al inicio y también en la portada. El viaje de hoy es Valdivia-Santiago, bus directo, 10 horas de viaje, y este bus de ETM hace la ruta Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia-Santiago. Llegamos a la comuna de Las Condes, en el sector oriente de la capital. Afuera teníamos el atardecer y el puente del río Calle Calle. El bus de nosotros viajará en ese puente, aunque de noche, así que no veremos el agua, pero por lo menos lo pueden ver acá. El terminal de Valdivia lo he mostrado varias veces por pedazos. El área de los buses interurbanos es un área nueva, es una de las más modernas, mejor presentadas. Acá está la mayoría de las boleterías de las empresas, entre ellas la oficina de ETM, aunque este pasaje lo compré en internet y podía mostrarlo en el celular, así que no tuve que pasar por la boletería ni hacer nada ya. Mientras les muestro el terminal y el entorno, les cuento. Yo llegué súper temprano, como pensaba que llovería, me quedé en el terminal por varias horas para ver buses y arreglar detalles finales, comprar comida para el viaje, ir al baño, cargar el teléfono en los enchufes e ir mirando los buses de otras empresas para tener ideas de viajes o lugares que me gustaría visitar. Y el viaje de este bus de ETM nació porque se juntaron muchas cosas, y entre ellas una idea de esos concursos de miradas. Así como me quedó pendiente viajar en uno de esos buses Buscar de ETM, que están muy hermosos, muy lindos, tiempo atrás ya tenía la idea de viajar en ETM en la ruta Santiago-Valdivia y lo he comentado en otros videos anteriores. Lo quería hacer antes de la llegada del bicho y no lo pude concretar. Llegaron las cuarentenas, los encierros y después cuando viajé en el servicio premium de ETM, en un bus Foxia muy hermoso que mostré hace meses atrás,
Tenía la opción de viajar en el horario que venía por Valdivia y viajar en el otro que iba por Temuco, y elegí el otro, entonces me quedó en esa lista de cosas por hacer. Ahora yo quería devolverme, pero quería descansar y por eso me devolví a Valdivia, porque son más horas de viaje. Podía dormir más en el bus. Pero como era día viernes, las empresas de buses te cobran más caro por viajar en un día viernes, y yo mismo paso en un día domingo. Y de los buses que me interesaban, estaban tan caros que este ETM era más barato y más cómodo. Vi que estaba libre la ventana panorámica, vi que estaba a este horario y lo compré. Dije, me voy en el ETM, listo, no hay nada que discutir, se acabó, se finí, y así fue que no me subí a ninguno de los buses que han estado mirando. Así fue, tal cual. El bus de ETM de nosotros llegó atrasado. No fue tanto atraso, pero son cosas que pasan cuando el bus viene desde más lejos. Especialmente si viene de Puerto Montt, que está lejos, a unas 3 horas. Yo tuve que ir jugando con distintas posiciones en el terminal para poder grabarlo bien, porque el terminal tiene muchas virtudes, pero el espacio de los andenes no ayuda mucho para tomar fotos. Es más fácil tomarle fotos afuera del terminal que adentro del terminal. Pero aún el bus quedó justo pegado al pilar, no lo pude grabar bien ni de frente. Éramos varios pasajeros. ETM tiene un público muy fiel en esta ciudad y generalmente sale con el bus lleno. Cuesta encontrar pasajes. Yo fui a dejar la maleta, me dieron el ticket de equipaje y si compras por internet puedes mostrar el pasaje en el celular. No es necesario que lo imprimas en papel. Yo aquí tuve que hacer una fila para entrar al bus. La mayoría de los pasajeros que estaban en este bus subían Valdivia. Lo que pasa es que desde Puerto Montt y Puerto Varas hay otros horarios premium que son más directos y también hay otros horarios salón cama. Entonces este es el único bus de ETM que va desde Valdivia hacia Santiago. Entramos al bus, la unidad 324 de ETM, aunque más adelante les contaré la ficha con los datos técnicos. Yo viajaba en el segundo piso y detrás mío había otros pasajeros más, por eso hay algunos asientos vacíos. Claro que como ya el bus venía con gente, no les puedo mostrar todo el bus hasta que bajen todos en Santiago. Pero es un detalle, o sea, no lo puedo hacer como siempre. Yo viajaba en la ventana panorámica. Me encantan estos asientos, poder tener la visión del camino es algo muy lindo. Pero lejos, lo que más me entusiasmaba era la posibilidad de viajar de nuevo en este servicio premium de ETM. Estos asientos tienen inclinación 180 grados, puedes transformar el asiento para que quede completamente horizontal y de esa forma puedes viajar acostado, puedes estirar las piernas, dormir tranquilo. Eso sí, como está oscuro y es de noche, yo creo que veremos un poco mejor el detalle de eso cuando estemos en Santiago. Quienes vieron el video anterior ya saben cómo es, pero los que no tendrán que esperar un poquito y tener algo de paciencia. Comenzamos a irnos, junto a nosotros estaba el bus premium de Transantin, ese también hace la ruta Valdivia-Santiago directo, y había un bus de Turbus que también iba a Santiago, pero con varias paradas y pasajes más económicos, asientos semicama arriba y salón cama abajo. Y del viaje mismo, yo creo que fue una experiencia bien linda. De Valdivia el bus pasa por algunas calles, podemos ver algunas casas y edificios, pero lo central ya lo vieron, y eso que nos faltó ver varias cosas, el parque con las lagunas de lotos, el jardín botánico y otros hitos urbanos que son interesantes, las comidas, algunos pueblos cercanos. Para venir de vacaciones hay mucho que ver y mucho que hacer en Valdivia. Ahora nosotros estamos cruzando el puente del río Calle Calle, el que vimos antes desde la cercanía del terminal. Y de noche no se ve mucho, no se ve el agua, pero en el día es muy lindo. A veces puedes ver algunas lanchas, algunos botes, gente que hace remo. El remo es un deporte que practica la gente en Valdivia. Valdivia tiene 4 ríos: Calle Calle, que viene desde el este, el río Cruces, que viene desde el norte, el río Caucau con cierto puente famoso y que es un río pequeño, y el río Valdivia, que es la suma del río Cruces y del río Calle Calle. En el bus pusieron algunos videos, el típico de los cinturones de seguridad y normas de viaje, el de la campaña de salud con lo del bicho, y otro video de Scania con las tecnologías de seguridad activa de este bus, y ese hermoso video corporativo que muestra los buses de ETM llegando desde la planta de Marco Polo a Chile. Un viaje desde Brasil hasta nuestro país cruzando la cordillera. ¡Qué cosa más linda!
Me encantaría alguna vez que me contrataran para documentar un viaje así. Qué cosa más genial. Yo feliz lo hago, paso el dato, yo feliz lo hago. No, pero hermoso, 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 hermoso. La salida norte de Valdivia estaba expedita, despejada, la ruta estaba casi vacía y este viaje fue el final de mi celebración de cumpleaños. Pasan varias cosas, cumplí 30 años. Hay cosas con las que me siento muy feliz, muy realizado, pero también hay otras que considero pendientes o que faltan por lograr, cosas que probablemente muchos de mi generación entenderán y que escapan un poco del alcance de uno. Vivimos tiempos bien complejos, pero igual, ante todo, me considero y me siento feliz. Alguna gente lo sabe, mi gente más cercana, pero mi infancia fue algo enfermiza y nunca tuve un cuerpo muy fuerte. Y cuando niño tuve algunas enfermedades que fueron medias complicadas, entonces ver hacia atrás y ver que he cumplido 30 años es algo muy lindo. Yo agradezco cada día, cada minuto de vida, agradezco por las personas que he conocido, por las cosas que he vivido, las buenas y las malas, porque la fragilidad de la vida no se percibe a menudo, pero los humanos somos frágiles, la vida se puede acabar fugazmente. Y yo trato de no quedar con cosas pendientes, de hacer o vivir lo que me gusta, de decir lo que haya que decir aunque cueste, aunque moleste, porque cuando creces te arrepientes de no haber dicho las cosas, o te arrepientes de no haber hecho las cosas, te arrepientes de eso. Es difícil no equivocarse, y uno muchas veces va a tener que pedir disculpas, la vida te vas a equivocar, pero yo agradezco a Dios por todo, agradezco, y trato de vivir, de hacer lo mejor que puedo. Esta vez yo estaba feliz porque después de ver la frontera con Argentina, de ver las araucarias, ver la nieve en las montañas, ahora estaba viajando en una ruta con lluvia, pero estaba en un bus cómodo, feliz y tranquilo. Esto fue mi regalo de cumpleaños, todo el viaje completo y obviamente viajar en este bus premium, vivir todas estas cosas y disfrutar de cada uno de estos detalles, empaparme y sonreír. Yo le agradezco a Dios y a Jesús por todo. Por otra parte, en algo menos elevado, lo malo de viajar en ventana es que es un poco difícil ir al baño. Apenas vi que el pasajero del lado fue al baño, yo me preparé para ir y fui apenas él regresó al asiento. El baño estaba limpio, tenía lo habitual, dentro de lo positivo había aromatizador, jabón, hay papel higiénico, estaba súper bien, todo ordenado, bien presentado. Y después yo volví a mi asiento, el baño estaba en primer piso y yo tenía que subir las escaleras. El asiento tiene cinturón de seguridad de 3 puntos, que es mucho más seguro y también es cómodo. Desde septiembre de 2021, por ley, todos los buses nuevos tienen que traer este tipo de cinturones. Y es súper bueno. Arriba tenemos la paquetera, hay luz de lectura, el aire acondicionado, hay puertos USB para los 2 asientos. Tenemos una cortina de privacidad roja que es muy elegante. Y lo mejor de todo es la posibilidad de viajar acostado, que es lo que comentaba, aunque no sé si se logra apreciar tanto porque hay poca luz. Estábamos cerca del aeropuerto de Valdivia e insisto, agradezco mucho a Dios por todas estas cosas tan bonitas. Yo ya tenía sueño, quería dormir y aprovechar la bondad de este bus premium, la comodidad de este asiento, y para esto uno viaja en estos buses, para dormir y llegar relajado. Así que por mientras vemos la ficha, yo me quedé a dormir y a descansar y a reposar en este bus tan bonito. El bus es un Marco Polo Paradiso 1800DD Neo G7, chasis Scania K400, inscrito en diciembre de 2021. El bus tiene 20 asientos cama premium en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. Yo voy viajando en el asiento número 1, ventana panorámica. El pasaje costó $36.720, unos $45, precio de temporada baja. Yo lo compré en internet por recorrido.cl cuando estaba en Argentina, en Neuquén. Revisé varias opciones de viaje y no quedaban muchos asientos, tuve mucha suerte. De hecho, la noche anterior, ya en Temuco, revisé otra vez y solo quedaban 2 horarios desde Puerto Montt a Santiago. ETM tenía todo el resto completamente vendido. En un día viernes suelen tener 4 servicios premium y otros 5 horarios salón cama en ambos pisos. 9 buses en total y los 9 se fueron llenos. En Valdivia, ETM tiene solo un horario desde y hacia Santiago, que es este bus premium con ruta completa Santiago-Puerto Montt.
De otras ciudades, las principales conexiones están con las ciudades de Puerto Montt y Castro, y hay un horario diario Concepción-Puerto Montt que pasa por acá en Valdivia. Esta información les puede servir si quieren combinar Valdivia con otro destino turístico en sus vacaciones. Agradezco mucho por su sintonía, también por las personas que apuestan por mi trabajo y dan un aporte o donación a través del botón de gracias o super gracias que se llama en YouTube, que está ahí abajito. Y si les gusta lo que hago, amarás mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Todo eso es parte de mi trabajo literario como escritor y editor. Sé que lo disfrutarán mucho. Para comprar puedes escribirme a cintarrotaschilla@gmail.com. Y con todo eso yo sigo viajando, así que de verdad muchas gracias por su aporte. Por último, en 2019 el servicio premium de TM a Valdivia tenía otra ruta e itinerario. Era Santiago-Temuco-Valdivia con estos hermosos buses Marco Polo G7. Viajar en este bus 324 también tuvo su cuota de suerte. Les conté que cuando viajé en el otro bus premium de Puerto Montt, vi este bus en el terminal y me quedó la curiosidad de subir a este bus, de viajar en este horario, y acá me ven, justo coincidí. Dentro de lo que sé, ETM tiene buses con distintos colores y no sé si tengan buses fijos por horario, entonces podría haber tocado otro bus con otro color, pero justo tocó el mismo bus que vi ese día. Y bueno, el bus también quería hacerse famoso en YouTube, parece. Sigamos con la ruta mejor, sigamos con la ruta. Dormí mucho, desperté cerca del sector de Angostura, entrando a la región metropolitana. Por acá la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes casi se tocan las manos metafóricas, por eso se llama Angostura, es una zona angosta. La mañana estaba nublada y fría como buen día de otoño. Lo rico de viaje directo es el tiempo para dormir. De Valdivia a Santiago son 10 horas y yo dormí como 8 horas, poco más incluso. Es relajante, muy relajante. Por pandemia no hay frazada, snack, cojines, nada. Por ley no te pueden dar nada, está en la ley. Pero yo igual disfruto y soy feliz con cosas como esta. Viajar en buses así de bonitos y tan cómodos. Santiago nos recibía con una niebla matinal, un clásico de los días de otoño y de invierno. Pensé en grabar algo del puente Maipo, el río Maipo, pero no se veía casi nada. Leyendo, las nieblas en Santiago se deben a un fenómeno que se llama vaguada costera, que es una baja presión que está entre dos altas presiones, una que está en el Océano Pacífico y otra que está en el sur de Argentina. Con la diferencia de presión, el viento comienza a ir desde la cordillera hacia el oeste, hacia el mar, digamos, algo que me tocó ver cuando inicié el viaje y llegué a Panguipulli. Me tocó recibir la aventurera en la cara. Los días tienen buen tiempo y en la fase siguiente llegan nubes bajas y frías desde el océano hacia el valle, que es esta niebla matinal que vemos una semana después. Igual despejó, la niebla no estaba en toda la ciudad, pero fue muy curioso leer la descripción del fenómeno y ver que lo experimenté en todo el viaje. Uno nunca termina de aprender y creo que siempre hay que estar abierto a aprender cosas. Del viaje mismo estamos en Colón, el paradero de la comuna de San Bernardo, sector sur de Santiago. Y después de esto nos vamos directamente a Las Condes. Aprovechando la pausa y la luz, puse la cámara en un espacio y grabé el funcionamiento del asiento con reclinación en 180 grados. Uno aprieta un botón que hay en el asiento, cargas el cuerpo y el asiento reclinará completamente hasta quedar en posición horizontal. Ya de ahí tienes que acomodarte nomás, ver la posición en que puedas dormir mejor. En el video no lo pude grabar o mostrar, pero estas butacas de Marco Polo son muy cómodas y tienen un espacio con espuma para apoyar la cabeza. Es una butaca muy agradable. Estar en San Bernardo es sinónimo de estar en Santiago, nos queda poco tiempo de viaje. Yo seguí acostado, durmiendo, descansando. Dentro de lo que vi, pasamos por el icónico puente de Calle Huérfanos, esto es en el sector del centro de Santiago, cerca de Metro Santa Ana. He caminado muchas veces por este sector, he vivido momentos bonitos en esas calles, les tengo mucho cariño. Y después el bus tomó la autopista Costanera Norte, autopista que va debajo del río en algunos tramos. Incluso podemos ver la torre de Costanera Center de esta autopista subterránea. La parada de TM está en Avenida Presidente Riesco, en la comuna de Las Condes,
sector oriente de Santiago, una zona tranquila, un barrio acomodado. Este punto de embarque es exclusivo de esta empresa, aunque hay otras empresas que tienen otros puntos de embarque en zonas o comunas cercanas. En este caso, no hay una gran infraestructura en el lugar, no es un terminal de buses, es un estacionamiento del Parque Juan Pablo II. Cerca hay una entrada al parque, hay un vacunatorio en este momento también. Es un buen lugar para llegar, es seguro, es tranquilo, los pasajeros suelen tener familiares que ellos van a buscar. Otros podemos pedir taxi, Uber o algo parecido, de acuerdo a lo que podemos acceder en ese momento. No hay muchas micros cerca, aunque puedes caminar hasta algún paradero. Algo cercano es Presidente Riesco con Manquehue. Ahí hay algunos paraderos, algunas micros que pasan y que hemos visto en algunos episodios de Ando en Micro. Fui uno de los últimos pasajeros en bajar. Me alegra mucho haber podido hacer este viaje, disfrutar de este bus tan bonito, tan cómodo. Ya con esto ven un poco del bus por dentro, los asientos premium, el espacio de la ventana panorámica y del bus mismo. Atrás había algunos pasajeros, así que bajé a ver el primer piso que tiene asientos salón cama. Son butacas parecidas, pero no tienen la reclinación completa y tampoco están esos cubículos o barreras que separan a los asientos. Igual es cómodo, todo el bus completo es cómodo para viajar, pero obviamente si uno tiene la posibilidad de viajar arriba en este asiento premium es mejor, obvio. Afuera hacía frío, aunque no estaba tan frío como en San Bernardo. O será que yo estaba muy abrigado también, que puede ser, porque iba muy abrigado. No hay que subestimar el frío. Agradezco mucho por la sintonía, por el cariño, por la buena onda. Le agradezco a Dios también por hacer estas cosas tan bonitas. Espero que hayan disfrutado mucho, que se hayan sentido ahí, especialmente en Valdivia, que es una ciudad muy linda. Toda esta ruta es nocturna, así que no se ve mucho viaje. Pero esa atmósfera es la posibilidad de viajar tan cómodo y para mí el hecho de celebrar mis 30 otoños así, lo que hace que este viaje sea muy especial. Todos mis viajes son especiales, tengo lindos tesoros, lindos recuerdos y me alegra poder compartir esas alegrías con ustedes. Así que muchas gracias nuevamente. Chau, que Dios los bendiga mucho y que estén muy bien. Muy linda semana para todos. Chau.